podemos hablar un minutito acerca de manchúes y jesuitas. Los manchúes eran una dinastía china, la última dinastía, porque después ya vinieron las repúblicas, etcétera. Y durante la dinastía manchú, los jesuitas estuvieron en China. Ya habían estado antes, muchas veces, pero aparecieron ahí. A los tipos de la dinastía manchú no les importaba mucho el cristianismo, pero a los jesuitas sí. Entonces vamos a ubicarnos en el siglo XVIII, durante el gobierno de Qianlong, sexto emperador de la última dinastía china. Debe informarse que bajo la soberanía del emperador Qianlong, la situación se puso muy espesa para los misioneros cristianos. Qianlong sentía odio y desconfianza hacia los extranjeros y consideraba el cristianismo una fe peligrosa para el Estado. Pronto dio disposiciones encaminadas al completo exterminio del cristianismo. Dijo, bueno, extermínenme a todos los cristianos. Las palabras de Qianlong debían ser ejecutadas inmediatamente, porque sus órdenes eran la sabiduría suprema y un mandato directo del cielo. Digamos que para los jesuitas que andaban por la China era una situación bastante fulera. Qianlong era un hombre extraño, como que era el emperador de la China. Vivía rígidamente apartado en su palacio, cuyos salones guardaban cuánto en la China, el Japón y la India habían logrado en obras de arte. Un detalle, sin embargo, el conocido Cuarto de las Joyas no tenía obras artísticas, ni oro ni diamantes, sino a las más bellas mujeres del imperio, que eran todas amantes del emperador. Digo para que vayan llevando. Cuando los ministros y príncipes le presentaban a este emperador sus informes y sus alcahueterías, tenían que esperar en silencio las órdenes del Hijo del Cielo. Se tenían que recostar con la cabeza mirando al piso. Muy rara vez salía Qianlong del palacio para andar por la calle de la capital. Si eso sucedía, un día antes, soldados de a caballo recorrían los caminos que pensaba tomar el emperador, miraban que todas las tiendas estuvieran cerradas y todas las ventanas y puertas cubiertas por telas, para que ningún mortal pudiera mirar a Qianlong. En el momento en que parecía que toda la gestión de los jesuitas en China estaba destinada al fracaso, las pretensiones de divinidad de Qianlong vinieron en su ayuda y les dieron la posibilidad de acercarse a él. Qianlong creía que su palacio y sus jardines, a pesar de su magnificencia, no eran todavía lo suficientemente espléndidos como para él. Dice, si yo soy el hijo más sublime de los dioses, este palacio está bien, pero es insuficiente. Como su naturaleza, la naturaleza en general, le resultaba también poco feliz, se hacía construir accidentes geográficos artificiales, montañas artificiales, ríos artificiales, bosques, valles, todo artificial, porque la naturaleza le parecía imperfecta. Sobre una isla de roca, en medio de un lago artificial, elevó un gran palacio con más de 100 dependencias, entre anfiteatros, terrazas, explanadas, pero nunca quedaba del todo satisfecho. Por tal motivo hizo buscar pintores, jardineros, técnicos capaces de adornar todavía mejor aquellos lugares. Y estos técnicos y artistas y artesanos eran los únicos seres humanos que tenían acceso libre a todas partes y cada tanto podían verlo, a Qianlong, porque por ahí él miraba, venía a ver cómo estaban plantados los árboles, qué sé yo. Por supuesto, enseguida se presentaron los jesuitas. Afirmaron que no había ningún secreto en el arte de la decoración que ellos no dominaran de la manera más perfecta. Qianlong les pidió que le construyeran
dentro de su palacio, una ciudad artificial que solo sirviera para que él jugara. Bueno, pronto los jesuitas, bajo las órdenes del francés Michel Benoist, empezaron a construir murallas, torres, callejuelas, plazas, templos, mercados, tiendas y hasta un puerto. Todo en una escala primorosa. Este muchacho Benoist era de Dijon, vivió 30 años en China. En esta ciudad artificial había incluso pobladores artificiales. Eran actores que se disfrazaban cuando el emperador quería jugar con su pueblito. Caminaban estos tipos por las calles y los actores representaban cuadros de la vida ordinaria de los chinos. Se disfrazaban de comerciantes, trabajadores, soldados. Unos empujaban carretas, otros llevaban cestas, buhoneros y mercachifles vagaban por los alrededores, por ahí peleaban, se gritaban, entraban en función rateros artificiales que eran detenidos por policías artificiales, llevados ante el juez y castigados con una paliza. Bueno, Qianlong había quedado fascinado y pronto los jesuitas tuvieron ocasión de manguearle el perdón para los cristianos perseguidos. El logro fue inmediato. El emperador dio orden a sus ministros de suspender hasta nuevo aviso las persecuciones a los cristianos. Sin embargo, los caprichos del emperador no se detenían nunca. Un día se le ocurrió que quería una serie de grabados en cobre para conmemorar la conquista del Turquestán. El jesuita Benoist debió aprender el arte del grabado, no tenía la más mínima idea, pero aprendió y al final logró hacer 4 grandes planchas que le gustaron muchísimo al emperador. Pero siempre había nuevos berretines. Un día cayó en manos de Qianlong un dibujo que representaba una fuente. Bueno, el emperador vio que esa fuente era muy extraña, porque era una fuente europea. Los chinos tenían muy buenas fuentes, pero esta era una fuente europea. Le gustó al emperador y le dijo a los jesuitas: constrúyanme una igual a esta. Pero los jesuitas no tenían ni idea de cómo se hacían las fuentes. Había entre ellos hábiles relojeros, buenos mecánicos, pero ninguno entendía de hidráulica, ni de, qué sé yo, fundición de tuberías, nada, bombas, nada. Benoist otra vez se puso a estudiar. A la noche estudiaba, hasta que al final aprendió todos los secretos de la hidráulica. Medio año más tarde se elevaba en los jardines del emperador la primera columna de agua. Qianlong estaba encantado, pero ordenó más fuentes, muchas más. Así aparecieron en China los primeros grupos de peces, pájaros y otros animales que escupían agua. Eso le gustaba a Qianlong. Había también un reloj que a cada hora lanzaba un chorro de agua. En las colinas del noroeste de Pekín expandió una villa conocida como el Jardín de la Perfecta Brillantez, que se convirtió en lo que hoy en día se conoce como el antiguo Palacio de Verano. También se construyó el Jardín de la Eterna Primavera, el Jardín del Manantial Elegante. Con el tiempo el Palacio de Verano llegaría a ocupar 350 manzanas, unas 5 veces el tamaño de la famosa Ciudad Prohibida de Pekín. Para celebrar su 60º cumpleaños, o mejor dicho, el 60º cumpleaños de su mamá, la emperatriz Xiao Zhenxiang, bueno, Qianlong ordenó construir un lago en el llamado Jardín de las Ondulaciones Claras. Pero por ahí el emperador dice: estos tipos pueden hacer todo. Empezó a creer que los jesuitas podían hacer de todo. Les pidió que construyeran animales artificiales. En ocasión de hablar de autómatas, contamos aquí mismo en este foro este asunto. Y los europeos tuvieron suerte, porque antes de que Qianlong expresara sus deseos, otro jesuita francés llamado Thibault estaba fabricando un león automático que en aspecto y tamaño se igualaba exactamente a uno natural. Y un día en que el emperador paseaba por el jardín,
los misioneros le soltaron el mecanismo y el león corrió al encuentro de Qianlong, que huyó despavorido y ordenó a la guardia que detuvieran el león. Los jesuitas estuvieron varias semanas intentando convencer al emperador de que se trataba de un león mecánico. Ya se entusiasmó el emperador, y después del león vino un tigre, y cuando ya los animales mecánicos empezaban a aburrir al emperador, ordenó que se fabricara un hombre mecánico. Thibault se encargó del trabajo. El emperador estaba muy interesado, pasaba de la mañana a la noche en el taller del jesuita, se informaba exactamente de todos los detalles del mecanismo. Después de un año de trabajo la obra se terminó, pero todos los esfuerzos de los jesuitas por lograr la gracia del emperador a favor del cristianismo se fueron al diablo. El autómata solo avanzaba en un sentido y no podía acompañar al emperador en sus paseos porque no doblaba. Y el emperador se frustraba en cada bifurcación. Por él agarraba para un lado y el tipo para el otro, el tipito mecánico. Entonces, malhumorado, Qianlong echó a los jesuitas de su lado. Y suele creerse que esa fue la razón del retiro de los jesuitas. Pero tal como sucedió en América, había otras. Los jesuitas no obtuvieron el apoyo europeo para seguir con estos intentos. Los dominicos, los franciscanos, detestaban las prácticas de los jesuitas y tanto los dominicos como franciscanos odiaban los ritos chinos, decían que todos los emperadores de la China estaban condenados al fuego eterno, y a los jesuitas les reprochaban que intentaran meterse con esa gente, ¿no? Finalmente la Inquisición cayó sobre los jesuitas, se culpó a los padres que actuaron en Pekín de haberse entregado a supersticiones reprobables y de haber usado unos gorros al estilo del antiguo birrete de los sabios chinos, etcétera. Pero el peor pecado parece que fue haber leído la liturgia cristiana en chino y no haber mostrado nunca a ese pueblo la muerte de Cristo en la cruz. Es que para los chinos la muerte, esa muerte de crucifixión, era una afrenta y muy pocos hubieran aceptado un Dios que había muerto de manera tan infamante. Entonces pasó lo que le contaba yo a un amigo hoy al mediodía, que es que los jesuitas empezaron a explicarle el cristianismo a los chinos al principio no entendían, entonces los jesuitas lo fueron cambiando, lo fueron modificando. Cuando los chinos lo aceptaron ya no era el cristianismo. Y pasa eso con algunos peronistas, que van a explicar a territorios hostiles qué cosa es el peronismo. Entonces, tal vez para no espantar a esta gente, van modificando un poco el peronismo. Entonces no le dicen del todo, algunas cosas no se la dicen, de los pobres no hablan. Le ponen un poco de liberalismo aquí y allí. Bueno, cuando esta gente acepta el peronismo, ya no es el peronismo. Lo hemos vivido muchas veces. El caso es que la Inquisición no ayudó a los jesuitas y el emperador Qianlong se enojó mucho con ellos y la mayoría de ellos murieron. Los que no mató Qianlong los mató la Inquisición en Europa. Más adelante, en cierta ocasión, cuando un juez chino juzgó a un fraile dominico que había llegado a China luego de la misión jesuítica, el juez le dijo, ¿a ustedes los jesuitas o los peronistas? No, los jesuitas los conozco bien, son buenos predicadores y hombres buenos que nos han traído libros, relojes y telescopios, pero no conocéis las altas ciencias de las matemáticas, ni libros, ni relojes, ni nada. Bueno, recordaremos ahora a Qianlong y aquel pueblo artificial que le habían construido los jesuitas.
y lo recordaremos cantando una canción compuesta especialmente en conmemoración de aquel pueblo. La canción se llama Ciudad Solitaria.